trabajar durante todo el año como un loco para estar 7 días en Palma de Mallorca, ¿no? Que a mí, perdóname, pero no me salen las cuentas. No salen. Estar 300 días no salen, partiéndome el alma. No y salen. yo trabajo en algo que me gusta, pero imagínate en algo que no te gusta y luego solo disfrutar 7. Nosotros nos hemos convertido también en la propia fábrica, ¿no? Trabajamos para ser mejores y eso también es trabajo. Me encanta además estar en esos espacios cuando están borrachos, cuando están como de distensión, como tomando un canapé, los pillas y los ves decir auténticas atrocidades. Buenos y por mis revistas días, ¿cómo estáis? A ver, no quisiera yo alarmar a nadie, pero mirad bien a vuestro alrededor porque podríais tener al lado una de las especies invasoras más cansinas que se conocen. ¿El patinete eléctrico? No, algo muchísimo peor. Es básicamente como un chinche, pero habla peor español. El guiri. ¿Sabías que el año pasado nos visitaron nada más y nada menos que 85,1 millones de personas? Eso supone además el 12,8% del PIB nacional. 86.000 millones de lereles, una buena panoja, pero no es oro todo lo que reluce, como veremos en el capítulo de hoy. Más datos. ¿Sabías que el ciudadano medio consume unos 126 litros al día y un turista puede rondar los 400? A ver, hay que aclarar que me refiero a litros de agua, no de cerveza. ¿No sabes lo que es la ley de costas y por qué nos la hemos pasado por la manga del Mar Menor? Todas estas preguntas tendrán sus respuestas a lo largo del capítulo de hoy. Además, nos visitará la mujer que acuñó una de mis frases favoritas. El patriarcado está muy ligado al capitalismo. Quedaros porque hoy tenemos un capítulo muy completito. Sol, playa y turismo. O turismo, sol y playa, como lo hemos titulado. Para que tengáis la full experience, además, vedlo en vídeo, porque es algo guapísima. Creo que ha quedado bastante claro que es algo guapo y que en este episodio vamos a hablar de turisteo y de por qué somos la cuna del mismo. España es el segundo país que más turistas recibió en 2023. El primero, por si te lo estás preguntando, es Francia. En nuestro país aumentó el turismo un 18,7% respecto al 2022. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? O sea, ¿acaso somos mejores anfitriones que los demás? ¿O es que nos hemos especializado en ofrecer vacaciones de bajo coste a costa de la precarización de los trabajadores? ¿Qué preguntas, Hay gente que opina que lo que nos hace especialmente atractivos para los turistas pues son las flores, los fandanguillos, las alegrías de las que canta Manolo Escobar, referencias súper actuales. Otros piensan que son los 8.000 kilómetros de costa que tenemos en este fantabuloso país. Qué patria más bonita tenemos. Pero, en fin, vamos al tema del que vamos a hablar hoy, porque como sospechas, mi queridísima Angela Lansbury, sí, hay muchísimo más. Todo esto comienza en esos años oscuros en los que un loco bajito, llamémosle Paca la Culona, hizo con el control del país. Y bueno, ya sabes lo que pasó después: dictadura, hambre, pobreza, represión, cosas chulísimas. Durante las primeras 2 décadas del franquismo se intentó construir un sistema económico autárquico que, aunque ya sabes lo que es, yo te lo cuento para que no te desubiques, lo que defiende es un sistema económico en el que el autoabastecimiento de bienes se defiende, evitando lo máximo posible pues las importaciones, como Corea del Norte, por ejemplo. Kim Jong-un y Franco, primos hermanos. En fin, el sistema autárquico lo que defendía pues era pues empobrecer aún más a la población, penurias, miserias, mucha hambre. Esos eran los hashtags de la época. De repente, un día, Paco vio que la cosa se le había ido un poquitito de las manos y decidió abrir las puertas de España para ventilar la mente puritana del españolito medio, te preguntarás. Pues no, para atraer calderilla extranjera. Esta moviduki se explica con los libros de historia, o sea, se explica en los libros de historia como el segundo franquismo, pero a mí me gusta llamarlo con un poquito de sorna el milagro español. Aprovecho desde aquí para mandarle un besito a Rodrigo Rato, que también hace milagros y seguro que nos está escuchando.
Bueno, pues ese periodo de 1959 a mediados de los 70 pues es el mayor periodo de crecimiento económico que se ha visto jamás en nuestro país. Durante la década de los 60, España se había convertido en el 8º país del mundo con mayor crecimiento de renta per cápita y el segundo en materia de crecimiento demográfico. Además, durante ese periodo se construyó, atención, más del 25% del total construido actualmente en nuestro país. O sea, boom económico, boom de natalidad y boom constructivo. Triplete por mis revista. Pero no te me pongas a bailar tan rápido, que si estábamos creciendo tanto es porque estábamos fatal de lo nuestro, ¿eh? Y tanto boom socioeconómico, pues en realidad es muchísimo más complejo de lo que parece, y muchísimo más dañino de lo que parece para nuestra sociedad y especialmente violento pues con la gestión de nuestras ciudades. ¿Por qué digo esto? Pues porque consumió gran parte del patrimonio natural que tenemos, que es una cosa chulísima que tenemos que defender entre todos, y esto se lo debemos a un dictador sagitario muy mal rollero que pues sentó las bases de una creencia que hoy hemos arrasado hasta nuestros días. Progreso igual construcción a toda costa. Precisamente en la costa, junto con otros parajes naturales de especial interés medioambiental, fue donde se focalizó esa supuesta creación de riqueza, y uno de los principales artífices fue... Por favor, redoble de tambores. Manuel Fraga Iribarné. Hombre, no aplaudáis, aplaudo yo solo, porque es muy sarcástico. Ministro franquista de Turismo y Desinformación, responsable de la aprobación de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional de 1963, que básicamente consistió en identificar lugares chulísimos para poner, hoteles. Por cierto, Manuel fue también uno de los fundadores de Alianza Popular, que luego se convirtió en el PP. Madre mía, qué currículum. Como dice mi dermatólogo, vamos al grano. Hablemos de uno de los hábitats naturales de los turistas, la Manga del Mar Menor. Un paisaje natural formado por una lengua de tierra de más de 20 kilómetros de largo que separa parcialmente el mar Mediterráneo del Mar Menor. En el Mar Menor hay contaminación, aumento de las temperaturas, un elevado grado de mortandad de su fauna y unos simpáticos vertidos de la explotación minera y agrícola que están destruyendo esta joya natural. Pero no hace muchos años la Manga del Mar Menor era un paraíso natural sin parangón en toda España, en toda Europa. Viva eso. El plan urbanístico de los 60, no te me despistes, vamos con el plan urbanístico de los 60 de Antoni Bonet, que era un arquitecto catalán con la idea de crear 20 pequeños núcleos poblacionales en toda la Manga, separados por extensiones de mucha vegetación. Cualquier habitante, pues la idea era que tuviese a 500 metros todo lo necesario para la vida cotidiana. Lo que pasa es que al promotor Tomás Maestre le gustaba muchísimo más el dinero que la naturaleza y decidió rentabilizar la inversión. Así que al final lo que se concebió originalmente para unas 20.000 personas ha acabado alojando 200.000. Y es que este paraíso ha sido exprimido hasta sacar, como diría la reina Chanel, todo el jugo de la manga. Así que encontramos varias obras pormisuvistas en este territorio, como los hoteles Entre Mares, Doble Mar y Lago Mar. Este último, que nunca se llegó a terminar y que se ha demolido recientemente hace algunos meses, es uno de mis proyectos favoritos, además de Veneciola, una isla artificial que contenía una urbanización de lujo con canales, además de un puerto marítimo y una pista de aterrizaje. Todo se hizo ganando metros cuadrados al mar porque le sobraban, y así pudieron dragar unos 333.000 metros cúbicos de tierra, que no sirvió para mucho porque actualmente en su mayoría se trata de un enorme descampado. Un descampado con canales navegables, sí, pero un descampado al fin y al cabo. Aunque en muchos lugares de España surgieron voces que se oponían a este expolio del territorio, el franquismo se ocupó de poner en marcha esa maquinaria perfectamente engrasada que era la propaganda, en este caso a través del cine. Por ejemplo, en el año 1970 se estrenó En un lugar de la Manga, una película protagonizada por Manolo Escobar y Concha Velasco, en la que se abordaban directamente los procesos de transformación del territorio en el núcleo de su propia trama, vinculando todo estado de felicidad deseable por el incuestionable progreso. Es decir, generar la idea en el espectador de que tú tienes que estar a favor de la destrucción del territorio. Y si no, estás en contra del crecimiento económico. Panochadas. De esa canción tenemos momentos tan icónicos como
como la defensa de la propiedad privada. Seguro que recordáis la canción de esa película, Mi carro me lo robaron. Viendo que la peña estaba amenazando a construir encima de las toallas, las sombrillas e incluso algún que otro veraneante despistado, se aprobó la Ley de Costas, una norma que nace con el noble objetivo de proteger el litoral español. Básicamente lo que dice esta ley es que no se puede construir a menos de 100 metros de la costa. Un momento, repetid todos conmigo. No se puede construir a menos de 100 metros de la costa. Muy bien. Ahora, ya podéis dormir tranquilos. Y para que cojáis bien el sueñecito, os contaré un cuento. Érase una vez un alcalde de un precioso pueblecito almeriense, Cristóbal Fernández, Cristito para los amigos, que soñaba con revitalizar la economía de su pueblo, Carboneras, y para ello pensó en construir un pequeñito macrocomplejo privado con un campo de golf, 1.500 viviendas de lujo y 7 grandes hoteles con tropecientas habitaciones, no sé cuántas piscinas y un número indeterminado de tumbonas. Las obras empezaron en el año 2003, pero 2 años más tarde acabaron. ¡Oh, qué pena! Pero no te pongas triste, pequeño pormisbevista, porque se ve que este alcalde creía tanto y tanto en este proyecto que no dudó en ampliar el término municipal, recalificar los terrenos, saltarse la ley de costas, cometer delito electoral y financiar su construcción con una subvención pública de casi 3 milloncitos de euros. Si esto no es fe, que baje Dios y lo vea, y ya de paso que se coja una tumbona. Además, los terrenos elegidos estaban protegidos por la ley de costas y estaban dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. No sé si te suena, que es un sitio muy bonito, que es reserva de la biosfera, lugar de interés comunitario, zona de especial protección e interés mediterráneo y zona de especial protección para las aves. Aves que no debían ser pues muy amigas de este alcalde porque a él eso le daba absolutísimamente igual. A él lo que quería eran los lerelos. El sueño de este alcalde se materializó en un hotel a medio terminar, a escasos 50 metros del agua, que ya forma parte de uno de los hitos más sonados del pormisbebismo nacional. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya te gustaría a ti. Porque en realidad no se ha acabado, porque durante muchísimos años ecologistas, promotora y administraciones públicas han desfilado por los juzgados pleiteándose unos contra otros. Las administraciones andaluzas defienden que es un proyecto que crearía empleo. Los ecologistas, esos terroristas, aseguran que es un ecocidio monumental. Y la promotora se lava las manos, convirtiendo este caso en un muy buen ejemplo de inseguridad jurídica. Es decir, que en este caso la norma no es suficiente para proteger el territorio. La cronología de los hechos os aclarará todavía más esta locura del Algarrobico. 1987 se crea el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar sin incluir la playa del Algarrobico. No es urbanizable. 1988 entra en vigor la Ley de Costas, aunque ese año el ayuntamiento aprueba el plan especial de la urbanización de la playa y ya sabéis, Cristito persiguiendo sus sueños. 1994, la Junta de Andalucía aprueba el plan de ordenación de recursos naturales que establece que la playa no es urbanizable. Hasta que en 1997 la Junta cambia la clasificación a urbanizable de forma irregular. 2003, el ayuntamiento concede la licencia a la promotora Azata del Sol y empiezan las obras. 2005, Ecologistas en Acción interpone un recurso contencioso contra el proyecto y el juzgado número 2 de Almería decide paralizar las obras de forma cautelar. 2007. El Consejo de Ministros declara de utilidad pública la incorporación al dominio público marítimo terrestre del paraje del Algarrobico, o sea, no es urbanizable. Hasta que en 2008 la Audiencia Nacional confirma que la playa está protegida por la Ley de Costas, pero la Junta aprueba un nuevo PORN, que no es ninguna guarranada, ninguna cochinada, ¿vale? Sino un plan de ordenación de los recursos naturales donde los terrenos pasan a ser un área degradada y, por tanto, urbanizable. 2021, el Tribunal Superior de Andalucía determina que el suelo es desde 1994 no urbanizable. 2014, el mismo Tribunal Superior de Andalucía cambia de opinión y sentencia que el suelo es magia potagia urbanizable. 2016, el Tribunal Supremo declara que es una zona ubicada en un área ambiental protegida, por tanto, no es urbanizable. 2022, el Tribunal Supremo tiene la oportunidad de declarar por fin nula la licencia de construcción del Algarrobico y ordenar finalmente su demolición. Pero, ¡oh, sorpresa! No fue así.
¿Veis lo que os digo de la inseguridad jurídica? Da igual que tenga 13 sentencias de demolición y que sea más ilegal que la reforma del piso de Isabel. El algarrobico ahí sigue plantado. Un cadáver de hormigón del que nadie se hace responsable. Y hay quien dirá, pues hombre, Eric, es que has ido a buscar uno de los ejemplos más enrevesados que existen en el panorama nacional, ¿eh? Pero seguro que la ley de costas sirve para proteger pues muchísimos otros espacios. ¿En serio, José Manuel? A ver, ubícate, te lo voy a explicar para que lo entiendas. No solo muchos políticos y empresarios se han pasado la ley por el forro del bañador, sino que además los más avispados se han inventado maneras de reproducir el mismo modelo de sol y playa en lugares de interior donde no hay costa. Y en un embalse de la provincia de Cáceres, entre tierras de olivos, jamones y parajes protegidos, nace Marina Isla Valdecañas, un paraje natural con 183 viviendas de lujo, un hotel, un campo de golf de 18 hoyos y la playa artificial más cercana de Madrid. Por eso, en 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sentenció que el proyecto era nulo. Vamos, que había que tirarlo, pero entonces el Parlamento de Extremadura gritó: ¿pero es que nadie va a pensar en los ricos que tienen casa ahí? Esto es lo que pasa cuando los poderes públicos se hacen cómplices de los pormishuevistas, movidos por falsas promesas de creación de empleo y atracción de riqueza. Los legisladores quedan libres de toda culpa y los ciudadanos acabamos pagando la factura. Es decir, nuestro dinerito directo al bolsillo del pormishuevista. Después de todos estos proyectos, La Manga, el Algarrobico, Valdecañas, que fusilan el territorio y acaban costándonos un ojo de la cara para el disfrute y beneficio de unos pocos, cualquiera diría que hemos aprendido la lección y que estos desastres son cosa del pasado. Pues no, José Manuel. El futuro, si no hacemos algo por cambiarlo, también está en manos de los mismos pormishuevistas. Pues para poder hacer la digestión de todo esto, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. No paréis el podcast, ¿vale? Porque en verdad pues no es publicidad, es como de risas, ¿eh? O de ladril. ¿Quieres vivir como un empresario? ¿Quieres oler a despilfarro? O de ladril. Solo para pormishuevistas. Bueno, ya veis que este programa es casi como Noche de Fiesta. Yo tengo un parecido que asusta con Juncal Rivero. Y siempre tenemos invitados del más alto nivel. Hoy nos acompaña una verdadera estrella. Terelo Campos no, que no podía porque no sabe nada del turismo masivo. Así que hemos llamado a otra estrella y mejor persona. Ella es Ana Pacheco. Hola. ¿Qué pasa, tía? ¿Cómo estás? Me gustaría saber hábitos del turismo de Terelu, a mí. Uy, ya te digo yo que no, no estarías en la misma iglesia que ella. Ya. Ana, para quien haya estado en los últimos años en una cueva y no te conozca, eres periodista y escritora especializada en temas sociales con enfoque de clase y género. Has colaborado en varios medios, contribuyes en la sección, por ejemplo, de opinión en El País, también estás en El Salto, haces el podcast de Ciberlocutorio en Radio Primavera Sound, del que nos declaramos fans absolutos, y estuviste en OT dando una charleta sobre feminismo e igualdad. Increíble currículum. ¿Has visto? Alma de cántaro. Cuéntame una cosita. Noemí Galera es tan maja como parece. Es muy maja. Fue ella quien me invitó. Fue increíble, sí. Ay, bienvenida. Gracias. En 2019 publicaste Listas guapas limpias, un libro que aborda el paso de la edad adulta, género e identidad de clase, y acabas de estrenar un libro que fluctúa entre el ensayo y la crónica llamado Estuve aquí y me acordé de nosotros. Por resumir un poquito, para que, pues por si alguien no lo ha leído aún, has hecho un trabajo de campo maravilloso de cerca de 7 meses en hoteles de Barcelona y, Ana, ofreces una fantástica reflexión acerca de las formas del turismo, del hotel como símbolo de nuestro tiempo y de la brecha entre los clientes que lo disfrutan y la realidad social, económica y laboral de quienes trabajan en ellos. ¿De dónde sacaste la idea? Creo que la idea me la dio, creo que la rabia, el motor fue la rabia de pasear por una ciudad que es Barcelona, y que yo tenía como una cierta sensación de estar en una gran tienda de carcasas vacía y vivir esto en un lugar tan turistificado como Barcelona, en el que
de vez en cuando se van poniendo como, son tendencia determinados conceptos, ¿no? Como turismo de lujo, turismo de calidad, que son patrañas, desestacionalización, ¿no? Me hizo, ¿no? Como estar interesada en ver qué había detrás de todas esas palabras, y en paralelo también tengo que decir que tuve el comité sindical de uno de los hoteles que aparece en el ensayo, se mostró muy generoso y me dio carta blanca para que entrara el hotel y observara y viera lo que yo quería. ¿Y cómo te sentías? Porque cuando estaba leyendo el libro me da la sensación como de que por algún lado estás haciendo como de espía, ¿sabes qué te quiero decir? Y por el otro lado también como de que lo estás observando desde un cierto espacio, porque lo estás mirando, que no eres trabajadora del hotel, pero conoces, ¿no?, las desidias. Exacto. ¿Cómo te sentías? Sí, para mí fue muy importante pensar desde el lugar desde el que hablaba y la legitimidad también que tenía para hablar de vidas que no me eran propias, ¿no? Es decir, creo que el trabajo sería distinto si yo hubiera hecho este mismo ensayo o esta etnografía como trabajadora del hotel, que también hubiera estado muy bien, y que en esta línea recomiendo el ensayo de Ana Geranios, que se llama Verano sin vacaciones, y que es un ensayo situado desde ese lugar de una trabajadora de la hostelería de la Costa del Sol. En mi caso, el experimento era distinto, precisamente por esta invitación que yo recibí de este comité, que fue como tan suculenta que no pude decir que no. Claro. Me dijeron, conocemos tu trabajo, tu trayectoria, vente a las reuniones y conoce a la directiva de nuestro hotel y flipa, ¿no? Y entonces yo no pude decir que no a eso. Entonces sí, había algo de camuflaje, de espionaje. ¿Cómo ibas vestida? Como normal, iba como una más, y de hecho fue sorprendente también que no me buscaran en Google en ningún momento, pese a que a veces figuraba en el acta de las reuniones, nadie nunca me buscó en Google. Es verdad que en cada hotel planeamos estrategias distintas de entrada, y hay en algunos eventos, como en una cena de Navidad en la que entro, y en algún evento corporativo así con canapés y PowerPoints cutrísimos, pues en estos lugares podía entrar de otras maneras que no tenían tanto que ver con la infiltración, quizá. Claro, es que yo me estaba leyendo tu libro y te imaginaba como con un sombrero de copa, gabardina, las gafas. Bueno, es que así me echan al momento bueno, no sí, creas, porque fantasía, ¿no? Ya, pero al final yo creo que era eso, como ir como un poco como una trabajadora. También me sorprendió, por ejemplo, que solo los trabajadores se cambian de indumentaria y solo entran en el hotel vestidos como con su ropa de normal cuando tienen estas reuniones con la directiva. Por lo demás van uniformados. Por lo demás van uniformados, y si no van uniformados no pueden entrar al hotel de ninguna de las maneras fuera de su turno. Por tanto, es curioso que cuando van vestidos con la ropa habitual de calle, solo es cuando así la empresa les concede de alguna manera ese permiso, porque se van a reunir con ellos. Qué fuerte, además, sí. De unas reuniones un tanto extrañas. Sí. Yo me gustaría recalcar un poco un personaje que creo que además está inspirado en uno de los de verdad que estaban en estas reuniones, el Palace. Explícanos por qué lo llamas el Palace, por favor. El Palace es el Hotel Palace. Sí, que esto hay que matizarlo. Porque mucha gente entiende eso. El Palace es el director de recursos humanos que antes de cada reunión con la empresa, con los trabajadores, lo que él decía es la hora a la que tenía que marcharse a pádel. Entonces, los trabajadores habían inventado ese mote. Es decir, que el mote no es exactamente ese. Ahí ha habido un poquito de fantasía, efectivamente, para no generar desperfectos en la gente. Pero sí, el Palace tenía ese cinismo del recursos humanos. Bueno, vamos a hablar de vuestros derechos, pero media horita solo tengo para vosotros, pobres. ¿Qué problemas hay, no? ¿Qué problemas hay? De verdad. Parece que la pregunta que sobrevuela durante todo tu libro es ¿por qué viajamos? Y tú respondes que de alguna manera viajamos para convertirnos en otra cosa, pues para separarnos de la realidad que habitamos, ¿no? Yo creo que hay algo aspiracional ahí. Algo de querer ser otra persona, pero al mismo tiempo aceptar que solo puedes jugar eso de la vacación unos días al año. ¿Es esa excepcionalidad una cualidad imprescindible en las vacaciones? O sea, ¿solo podemos darnos el permiso de vacacionar durante 10 días si nos partimos el lomo 355 días restantes? Total. Esta sería la idea de, tal y como están planteadas las vacaciones, se basan en esta excepcionalidad, y es esa excepcionalidad que te lleva en vacaciones a estar diciendo todo el rato, esto nos lo merecemos, ¿no? Yeah. Hay algo del merecerse. Como un premio. Es un premio, y de hecho esto se explica por una cosa de un sistema compensatorio, es decir, lo que tú comentabas, trabajas todo el año para tener esas
semanas, en el mejor de los casos, la mayor parte de las personas viaja 7 días. Exacto. Y muchas personas no viajan ni 7 días Exacto. fuera de su casa, ¿no? Entonces, y luego están los que dicen, bueno, es que es la primera vez en 3 años que me voy de vacaciones y me voy a Punta Cana, y es como, no, en primavera estabas en Murcia, en Menorca, y es como, que eso te he no visto, cuenta, que eso te he no visto, cuenta. ya, sí, o sea, sí. es que hay unas escalas muy diferentes Eso, en nuestra claro, sociedad. ahí también te das cuenta de que lo que ha conseguido muy bien la industria turística es que cada uno tenga la posibilidad de acceder a su micro parcela de paraíso, ¿no? Entonces, esto conlleva, pues eso, muchas veces a que para algunas personas conseguir con sus ahorros esa semana en Punta Cana ya es las vacaciones de su vida, y para otros forma parte de una acumulación turística que tiene que ver con un estilo de vida que practican todas las veces al año. Exacto. Yo, de todas maneras, en el ensayo también quise poner en contexto las cifras, porque a veces parece que viajar es un derecho o que viajar es algo que hace todo el mundo, y de hecho es algo muy limitado. Solo lo practica el 4% del norte global, es decir, hay muy pocas personas que cruzan fronteras con fines turísticos, y luego incluso aquí no todo el mundo viaja, ¿no? En Cataluña habían datos de que más del 30% de las familias no pueden permitirse una semana de vacaciones fuera de casa. Entonces, esto también sirve para poner un poco en situación qué es eso del turismo y si es realmente tan masivo como nos han hecho creer, o tiene una propaganda bestial, que es aquí lo que ha pasado. Y ahí es un poco donde nos llevas tú con tu libro, que yo había ciertas cosas que ya pensaba o que ya me intuía, pero o sea, es súper recomendable que lo leáis, pero además genera cierta desidia, porque te sitúa muy bien en nos han engañado, nos Sí. han generado una necesidad que igual no teníamos que paliar, ¿no? Como la de huir y sobre todo explotar a los demás mientras huimos, ¿no? De nuestro día a día, que a mí esto me genera como mucha tristeza. Y hay una cosa que comentas en tu libro que también me parece como muy actual y guay que lo saquemos aquí, que cuando viajamos tenemos como una especie de necesidad de cubrir una to-do list, ¿no? Sí, de llegar a un sí, sitio, hacer una fotito. check. Sí, de no he estado ahí si no le he hecho la fotografía a la Torre Eiffel, o no he estado ahí si no he hecho pues las 5 cosas que hay que hacer en una mañana en Cuenca. Sí. ¿Cómo podemos huir de esa desidia a la hora de viajar, o de ese tomarnos el viaje y la relajación mental que no sea una manera más de trabajar? Sí, y además que, o sea, esto por un lado, ¿no? Yo recuerdo una tía mía que decía, a mí para ir de vacaciones me tendrían que pagar. Y en ese momento nos hacía mucha risa a todos. Pero ahora cada vez siento que tenía más razón, ¿no? Es decir, que muchas veces, precisamente para hacer un viaje, para organizar un viaje de 3 días, hay un nivel de trabajo que tú estás haciendo previo en tu tiempo libre, y luego, una vez allí, es una lista de una cola de gente para entrar a Montmartre, para entrar a cualquier sitio, para entrar a esta cafetería que te ha dicho Time Out que es la mejor de no sé qué, ¿no? Entonces, esta especie como de checks, ¿no? Que hay que ir haciendo, en el fondo sería interesante si los empezáramos a concebir como trabajo. Exacto. Yo en el ensayo vengo a decir también que cada vez que subimos fotos o hacemos nuestro fotodump, sí, súper guay, lo que en el fondo estamos haciendo también es el folleto turístico. Nosotros estamos haciéndole el folleto turístico gratis a las operadoras. Y estás como autentificando el destino de algún modo, Exacto. ¿no? También. Y luego también hay una cosa que decíamos del viaje y del turista, que yo siempre pongo también en situación, porque yo fui de las que caí cuando Airbnb salió, esa purria, ¿no? Te comiste la patraña. Me comí la patraña, ¿no? De que, por favor, no seas un vulgar turista haciendo colas en este lugar, sino que lo que tienes que hacer es... la ciudad real. La ciudad real en este cozy apartment de no sé qué, ¿no? Y esto simplemente creo que tenemos también que estar como muy advertidos de que muchas veces parece que eso, para separarse del vulgo, de nuevo, como una suerte de elitización, surgen alternativas de una especie de turismo alternativo, más sostenible, más consciente, más responsable, más exclusivo. Visitas la Barcelona de verdad. De verdad. Y en el parece. fondo está igualmente cooptado por las lógicas capitalistas, y además jodes quizá más que como se ha demostrado, por ejemplo, con los apartamentos turísticos en las ciudades, ¿no? Así que muchas veces cuando sale o cuando aparece la noticia de lo último en el viaje, en el fondo yo creo que son nuevas capas a la distinción, que en el fondo es lo que es el viaje. Te
el viaje turístico, ¿no? Te genera una especie de estatus nuevo, aporta a esa cosa que llamamos capital simbólico y por lo tanto está en constante reinvención. Si ahora ya no mola hacer un crucero porque esos de horteras, y míralos que van todo el rato como borregos yo hice un crucero, el ensayo empieza así. ¡Falsa! No, pero investigación, sería trabajo de campo. Lo hice familiar, ¿no? Pero sí que te das cuenta de que si ahora un crucero no es lo que hay que hacer es este turismo, esto es muy peligroso, precisamente porque ahí entramos en eso que se llaman turismo bueno, turismo de calidad, y muchas veces no es más que un turismo o bien más caro, o simplemente le han maquillado y le han puesto otro nombre y sigue siendo exactamente lo mismo. Exacto. ¿Crees que el hecho de haber vivido en Barcelona o de estar asentada en Barcelona hace que hayas sufrido también como local un extremo tan grave de la turistificación y que eso lo hayas necesitado plasmar? O sea, déjame reformularlo. ¿Crees que este libro lo hubieses escrito de la misma manera si no hubieses estado viviendo en Barcelona? Creo que quizá no existiría. No existiría, pero como hay tantas ciudades turistificadas, si hubiera sido de Palma yo, o incluso también de Madrid, igual lo hubiera existido de otra manera. Pero sí que en mi caso, como comentaba, el motor que me llevó a escribirlo era precisamente la idea de una ciudad tensionada, de una ciudad en conflicto. Y yo creo que eso es algo que estamos viendo cada vez más. Antes no era tan habitual que cada semana, o prácticamente cada semana, haya noticias de lugares como Málaga, Palma, Islas Canarias, que ahora están en huelga de hambre, ¿no? A través del colectivo, el movimiento Canarias se ahoga, ¿no? Para aclarar, estamos grabando este podcast a mediados de abril, o sea, esperemos que cuando se emita, que si no me equivoco es a finales de mayo, esta situación, la de la huelga de hambre, se haya solucionado y la de la situación residencial que tienen en Canarias, pues también. Pues sí, y yo creo que además esta lucha que están ahora encabezando en las Canarias puede ser la punta de lanza de otras movilizaciones que ya se están generando. Que son necesarias. Y que parecía que hasta el momento el turismo era algo incuestionable, ¿no? Incluso se decía es la fuente de riqueza limpia, no genera nada, es solo... Es que es una mentira como la copa de un pino, porque consiste en que la gente genere huella de carbono. Claro, o sea, es entre otras cosas. Total, que yo creo que ahí sí que vamos a ir viendo cada vez más las ciudades rebotadas contra el turismo masivo. Y no solo ciudades, sino ciudades y pueblos y ciudades más pequeñas y más grandes, ¿no? Es decir, que esto yo creo que se está extendiendo y me da la sensación que la gente está muy cansada. Pero no está cansada contra el guiri, ¿no? Como a veces parecen algunos titulares. Claro, porque eso es una cosa que me preocupa, ¿no? Que la gente malinterprete el enfado de la sociedad. No se trata de odiar el turismo, se trata de las consecuencias negativas que genera el turismo masivo. Cuidado. Y no se trata tanto del odio hacia el turista, sino de las relaciones, las vinculaciones que existe entre la industria turística y la industria inmobiliaria. Es decir, poco a poco la gente lo que está entendiendo que no le molesta tanto que el turista, que el guiri le ocupe la acera. Lo que le molesta es que su presencia ahí y la de otros como él le sube directamente el alquiler o le echa de casa, ¿no? Claro, porque si por un lado tenemos, por ejemplo, la figura del turista que viaja, pienso, por ejemplo, que del otro lado pues aparecen los trabajadores, que es una cosa de la que hablas mucho tú en tu libro, que hacen posible ese viaje. O sea, se trata de un sector precario al que dedicas buena parte del libro, Ana. Y aquí queríamos que nos hablaras un poquito del engañabobos que supone, ¿no? Pues ese, pues el traducir eso que tú has traducido como la cultura del ajetreo. ¿Por qué lo llamas la cultura del ajetreo? ¿Es por la ansiedad que supone cruzarte con los guiris o visitar cosas? Sí, aunque el ajetreo a mí me sirve para explicar también cómo se sienten los propios trabajadores respecto al trabajo. Es decir, nosotros mismos, esta cultura ajetreada que mencionábamos antes también al inicio de trabajar durante todo el año como un loco para estar 7 días en Palma de Mallorca, ¿no? Que a mí, perdóname, pero no me salen las cuentas. No salen. Estar 300 días partiéndome el alma. No salen. Yo trabajo en algo que me gusta, pero imagínate en algo que no te gusta y luego solo disfrutar 7. No salen. Las matemáticas se han hecho mal y además son insuficientes, ¿no? Ese descanso, yo creo que es algo que tendremos que ir pensando cuando pensemos el futuro del turismo, es que el descanso ahora mismo es insuficiente, ya no dan esos días. Efectivamente. Y el tema
es que esta cultura del ajetreo es la que de alguna manera hace que las personas, los trabajadores, todos nosotros individualicemos también nuestros propios fracasos, ¿no? Es decir, no es que yo esté mal, no es que yo esté explotado en este hotel, no, en el fondo lo que yo tengo que hacer es sacarme de aquí mismo mis propios problemas, ¿no? Que esto lo vemos pues desde discursos de Crypto Bros que aparecen. Meritocracia, de esfuérzate. Y suele decirle a la gente que ha recibido dinero de sus padres y que no se ha esforzado en su puñetera vida. Es que le dedicamos muchos besitos a Isabel. Me parece bien. Porque somos muy fans de ella y de lo mucho que trabaja. Para la comunidad. Sí, y o sea, un poco también como en las relaciones de 360 días, es que yo me he quedado ahí, ¿vale? Porque es que me genera muchísima desidia. ¿No crees que deberíamos hacer como hace Adele? Trabajar un año y luego estar 6 años sin trabajar. Eso sería increíble. ¿Cómo conseguimos desmantelar la cultura del ajetreo? Creo que es un cambio de un sentido común, pero que tiene que ver también con los usos del tiempo, ¿no? O sea, hasta ahora, fíjate que la perversión es que llamamos tiempo libre al tiempo que no estamos trabajando, ¿no? Fuerte, esa propia noción que, bueno, entre los tuppers, limpiar la arena de mis gatos, tal, mucho libre tampoco me queda, también te lo digo. Entonces sí que creo que hay algo de un trabajo que ya no se limita, como podía ser en el Fordismo, ¿no? A las fábricas, a un entrar y un salir y tú fichas y de alguna manera te olvidas de ese trabajo, sino que ahora lo que encontramos es un trabajo constante, como una mancha que impregna todo, y que incluso cuando no estamos trabajando o cuando no parece que estamos trabajando, en el fondo lo estamos haciendo, ya sea en talleres de perfeccionamiento personal, ¿no? E incluso viajando, porque una de las preguntas que nos podríamos hacer es ¿hasta qué punto viajamos porque nos apetece o hasta qué punto viajamos porque sabemos que eso nos da unos kitty clings en el marcador del molar, más ¿no? lista, por favor, Entonces, eso, si lo analizamos bien, en el fondo es trabajo, aunque sea un trabajo para nosotros, ¿no? Estamos trabajando para nosotros mismos. Esto lo explica bien el filósofo Eudald Spluga en un libro que se llama No seas tú mismo, fantástico, que tiene que ver con esta idea de que en este capitalismo tardío, desesperado, loco, al final, nosotros nos hemos convertido también en la propia fábrica, ¿no? Trabajamos para ser mejores y eso también es trabajo. Y eso es sucumbir al capitalismo de mala manera. Hablemos un momento de un año, de una década histórica que tú señalas en el libro, la década de los años 60, y es que fue como ese momento en el que se generó el relato de la España como anfitriona, ¿no? Y si España es como ese agente anfitrión, nosotros, o los trabajadores del turismo, se convierten un poco como en esos embajadores que siempre tienen que sonreír, ¿no? Y de estar como sumisos y generar cualquier tipo de facilidades que necesiten los turistas. ¿Desde cuándo se mide el tiempo en calidad de experiencia? Y la pregunta también que te quiero hacer es si tiene sentido sostener esto del turismo inmersivo en nuestra cultura y si ya nos queda cultura para exportar o para ser atractiva para el turista. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la paella? Ya, bueno, es que es eso, ahora todo es susceptible de ser experiencia, ¿no? Y lo hemos visto pues tanto de ir a visitar cementerios, aunque eso me gusta, pero ir a visitar un campo de concentración, ir a visitar... A mí me gusta visitar ruinas contemporáneas, por ejemplo. Yo voy mucho pues, a las ruinas de la Expo de Sevilla, pero cosas así, y ahí no molesto a nadie. No molestas ahí. La verdad es que sí, todo, pero esto para mí es como el resultado o el síntoma de funcionar como en una gran cadena de montaje, ¿no? Cuando se acaba algo, cuando algo está súper explotado, en el fondo rascas y vas a buscar otro lugar. Mira, yo recuerdo que fui también como infiltrada a un congreso de fondos inmobiliarios, de fondos buitres. ¿Cómo te gusta hacer el Angela llena Lansbury? A mí me encanta estar rodeada de señores encorbatados. O sea, es cero el espacio que yo busco para sentirme seguro. Me encanta además estar en esos espacios cuando están borrachos, cuando están como de distensión, como tomando un canapé, los pillas y los ves decir auténticas atrocidades. Y yo, por ejemplo, recuerdo... ¿Y cómo haces para que no se te note en la cara? Sonrío, soy como la...
Sonrío y hago que soy una más. Y a veces me preocupa lo... Sí, malditos comunistas. Así es, algún día me van a matar. Pero esperemos que no, por favor. Espero que no. Pero en una de esas reuniones del futuro del turismo, estos señores encorbatados, estos señores que hablaban de lo que ellos consideraban la utopía turística, que esto es muy interesante. El slow, no sé qué. Claro, esto es muy interesante porque la utopía turística es distinta según a quien le preguntes, ¿no? O sea, la utopía turística es una distopía. Es una distopía para nosotros, ¿no? Y en esa utopía turística ellos primero hablaban, por supuesto, de la glamurización y del elitismo de todo, que por eso todas las ciudades se están convirtiendo en una gran broma, ¿no? Hoteles de 5 estrellas, los campings se están convirtiendo en glampings, que eso ¿no? me flipa. Es decir, hay una progresiva, generar que todo sea lujo y esto implica que nos jode porque la mayor parte de nosotros no podremos pagarlos y también implica un nuevo visitante de lujo que a su vez pues genera todas estas movidas. Total, que yo estaba en esa reunión y me pareció muy interesante cómo uno dijo, oye, olvidémonos ya del Caribe. El Caribe ya es todo nuestro. El Caribe, los resorts, los todos incluidos, todo esto ya está. ¿Cuál es the next big thing? Y dijeron, África, Zanzíbar. Y la gente aplaudió. Y fue increíble ver cómo efectivamente había como una suerte de venta en la pescadería o al mejor postor de las ciudades, de los territorios, ¿no? Y yo creo que eso es muy significativo de cómo se venden nuestras ciudades, ¿no? Como en estos espacios en los que somos la ciudad o el pueblo es más que un tablero, nosotros somos actores secundarios y ahí se mueven todas las fichas y se mueven las fichas en función también del agotamiento de recursos, es decir, del expolio de recursos en esos lugares y entonces pues inventan una cosa nueva. Y en esa idea iba lo de las experiencias. La experiencia es simplemente el síntoma de una renovación constante por obtener un producto de consumo. Entonces, la idea de redistribución de riqueza ya para el siglo que viene, ¿o cómo? No, yo confío. Sí. He dado un golpe más. Yo cada vez tengo menos esperanza en lo de la redistribución yo confío, pero de riqueza, esto es interesante porque muchas veces el turismo de calidad, de nuevo, nosotros ahora tenemos el alcalde de Barcelona que se llama Collboni. Un besito. Ándale, un saludo de los tuyos. Un besito. Muchas gracias por quitar carriles bici y por aumentar el tráfico de cruceros. Eso es lo que necesitan los barceloneses. Así. Qué mal estás dejando al colectivo LGTBI. Collboni es uno de los grandes impulsores, por ejemplo, de convertir a Barcelona primero en una ciudad abierta a este tipo de eventos corporativos, de empresas, ¿no? A este tipo pues, de congresos inmobiliarios, Mobile World Congress, todo este tipo de cosas, pero también a ese turismo de calidad. Y muchas veces cuando se habla de turismo de calidad, pues eso, se refieren a hoteles de 4 o 5 estrellas, que son los que yo estudio en el ensayo, y se repite sin cesar. Bueno, no iba a irse la tía a uno de 3 ¿Has estrellas, visto? También te lo digo. Me elegí bien no, estoy escribiendo un libro ya, aquí estaba en el spa. No me dejé, bueno, no pude ni estar en el... Bueno, no, sí que fui a un spa. Hombre, sí. Pero básicamente pero para verlo desde dentro, para criticar. Era puro trabajo de campo, claro. La cosa es que estos trabajos de estos hoteles de 4 o 5 estrellas todo el rato se repite sin cesar el dinero que dan estos visitantes, supuestamente pues eso, más ricos, a la ciudad, ¿no? Y muchas veces se dice, pues estos visitantes dan un dinero que puede ser de hasta los 9.000 euros. Ya, pero ¿a quién se lo dan? ¿A quién se lo dan? Esta es la gran pregunta. Es decir, que un mayor ingreso no implica un mejor reparto. Y la clave está siempre en el reparto, en la redistribución. Y además en Barcelona se da ahora una imagen muy curiosa que a mí me parece tan distópica como la Casa de las Carcasas, que es que tú vas por el Paseo de Gracia y ahora las tiendas como Louis Vuitton, Loewe, hay unas colas enormes y no importa el día que sea, es decir, no están vinculadas al lanzamiento de algún bolso o algo así. Hay colas cada día y eso es una imagen, una estampa que antes no era habitual en Barcelona. Y si tú te acercas a esas colas, lo que ves precisamente son esos visitantes de lujo de la ciudad. Pero entonces la pregunta es, ¿a mí qué me importa que venga esta gente y se compre un bolso en Loewe y se gaste 9.000 euros, ¿no? ¿Qué importa eso para ¿Cómo me repercute a mí? Cuando además están comprando en lugares que tienen excepciones de IVA, claro, que los hoteles pagan unos impuestos mucho más reducidos que, por ejemplo, un restaurante de barrio, claro, etcétera. Entonces, eso siempre, cuando se hablan de las cifras de estos visitantes dejan tanto dinero en la ciudad en contraposición a los del turismo del borrachera porque son no sé qué, son unos incívicos. Claro, todo ese dinero no te lo dan a ti, José Manuel. Claro. Aunque defiendas el turismo masivo, que es una cosa que me raya un montón, Ana, que de repente te aparece el fachapobre defendiendo este tipo de cosas que es como estás defendiendo lo que
O sea, lo que te está jodiendo la vida, lo que te está generando una desidia de existencia. Como una persona que eso, ¿no? El relato de que el turismo genera muchísimo dinero, pero solo a hoteleros y a propietarios de restaurantes. Está en pocas manos y además ahora se da una financiarización también de los hoteles, y es que muchos de ellos, sobre todo los de lujo, pertenecen a fondos buitre directamente. Ya estamos, claro, ya hemos empezado. Relacionados directamente con Blackstone y tal. Es decir, que son fondos que ya... Un besazo para Blackstone. Total, pero yo, por ejemplo, frente a esa idea, entiendo de dónde viene, entiendo de dónde emerge, porque es el relato que nos han metido con Cazador. Exactamente, es decir, confrontar el turismo, la industria turística en España es casi un deporte de riesgo. Sí, total, ¿no? Es de ser un héroe. Y entiendo de dónde vienen pues las inquietudes, ¿no? Porque es verdad que, y yo en este sentido quiero mostrarme cautelosa de... Es evidente que hay muchas personas, hay mucho trabajo que depende de la hostelería. Habría que ver, y esto también lo analizamos en el ensayo, qué tipo de trabajos tienen y cuáles son las durezas, cuáles son las precariedades que también sustentan. Son las que cobran y las que le dedican luego finalmente. Sí, pero ¿Qué tanto por ciento le dedican a vivienda? Absolutamente. Y cómo esto, si te da un trabajo, pero luego tu ciudad, la ciudad en la que trabajas, se ha valorizado precisamente porque se ha turistificado, cuánto se ha subido el alquiler y por lo tanto hagamos bien, ¿no? Ese tipo de números. Pero en cualquier caso yo sí que entiendo de dónde viene, ¿no? Esa inquietud, esa preocupación, y creo que, por ejemplo, se tiene que hacer un decrecimiento turístico inmediato y se tiene que hacer un decrecimiento turístico inmediato sin dejar a nadie, ¿no? por el camino y viendo cuáles son las alternativas para que todo el mundo trabaje y todo el mundo trabaje mejor. ¿Qué coño, y todo el mundo trabaje menos. Dejamos a los fondos buitre de camino. Exacto, ¿no? Dejarlos atrás. Pero sí que entiendo, ¿no? de dónde viene esta alerta cuando dicen ¿cómo te vas a llevar? ¿Cómo estás criticando lo que es España en el fondo? ¿no? Pero bueno, yo creo que el debate está, y está sobre todo por unas cuestiones también de crisis material que tiene que ver con la vivienda en las grandes ciudades y también de crisis ecológica, ¿no? Es decir, creo que es un debate que vamos a enfrentar queramos o no. Y lo que hemos dado, y quizá pues eso, poco a poco pensar que lo que hemos dado por bueno, pensar que gastarse todos tus ahorros para pasar 5 días en una ciudad haciendo colas, pues quizá no era lo mejor que podíamos hacer con nuestro dinero, ¿no? Y quizá había otra forma de descansar. Los mismos problemas que tenemos en otras ciudades. ¿Qué era la sala de los camareros del Hospital de Málaga? Esto es parte de un libro que se llama Costa del Sol, retrato de unos colonizados. Es un retrato, es un retrato escrito por diferentes trabajadores. Que no es actual, o sea, no es un problema que tengamos ahora, es una cosa que llevamos ya muchos años, porque voy un poco por ahí. No es una cosa que acabamos de descubrir. No es que rollo desde 2005 tenemos estos problemas. No, esto está petando. ¿De qué década estamos hablando? Este libro se publica en el 77 y analiza, y es uno de los primeros libros que vincula extractivismo, colonialismo con turismo en España. Y es un libro completamente inédito para la época, porque si ahora hablar de esto ya hace que mucha gente... ¿Qué dice? Eso del freudismo es que esa niña que se ha fumado. Claro, pues imagínate hacer eso en el 77. El libro es ahora mismo un poco difícil de encontrar, pero creo que se puede encontrar por internet. Y precisamente habla de una de las salas del Hospital Civil de Málaga del año 66, que se llenó de jóvenes que reportaban mareos, insomnio, ansiedad, estrés. ¿Eran todos turistas porque estaban cansados? Pues no. Se le llamó la sala de los camareros precisamente porque eran salas de camareros, la mayor parte de ellos de la Costa del Sol. Y claro, el libro os lo recomiendo muchísimo porque además está escrito por parte de los propios trabajadores y es muy potente, sobre todo si lo sitúas en ese año. Esa gente que estaba al límite por trabajar de forma Es decir, precaria había una turístico. sala del hospital repleta de jóvenes que eran camareros de la Costa del Sol. Y continuamos heredando ese tipo de dinámicas, ¿eh? Y luego estás tú, José Manuel, que dices que el hotel da dinero para todo el mundo. ¿Hay alguna manera de cambiar el sector? O sea, ¿se te ocurre, por ejemplo, sé que en el libro das algunos ejemplos, pero ¿se te ocurre alguna manera de darle la vuelta a esa base de consumo y hacernos no solo protagonistas, sino también como agentes del cambio? Creo que das como 2 ejemplos. Si no me equivoco, se llaman, uno está en Argentina y el otro lo encontramos en Brasil. Sí, a ver, son diferentes pistas, pero creo que tenemos que ir como erosionando este sistema y también esta industria de muchas maneras, ¿no? Allá hay bastantes teóricos estudiando
qué va a ser del turismo, ¿no? O el futuro del turismo. Y sobre todo hay que pensarlo porque si no el futuro del turismo nos lo van a hacer. Y el plan que tienen ellos más o menos lo sabemos, ¿no? No te va a gustar. Que es que van a viajar los ricos, los aviones solo los podrán coger, como volveremos un poco como hace años, ¿no? Cuando coger un avión pues era algo exclusivo, ¿no? Y aquí vas a dedicarte a trabajar, no habrá ni siquiera sistemas pensados para el ocio, para el descanso, el ocio autogestionado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que empecemos a pensar cómo descansamos sin devorar a las ciudades, a los países, a los territorios. En el ejemplo en el ensayo doy 2 ejemplos, que uno es una colectivización que se hizo un hotel en Argentina, en la Argentina poscorralito. Es verdad que se tiene que enmarcar aquí en un momento de crisis total. A veces estos momentos de colapso sí que generan nuevas oportunidades, este tipo de alternativas. Uh-huh. Y este hotel fue colectivizado por parte de los trabajadores y funcionó durante 15 años. El Hotel Bauen. El Hotel Bauen. También hay un libro súper interesante por si queréis buscarlo. Y luego hay otro complejo hotelero que se llama el Sec Bertioga, que está en Brasil. Y este es interesante porque lo que plantea es un complejo hotelero bello, hermoso, que esto también es importante. No tenemos que renunciar a disfrutar en lugares placenteros, ¿no? Muchas veces se asocia al descanso socialista, comunista, ¿no? Con movidas hostiles, brutalistas, ¿no? Tú sabrás mejor de horror. Sí, con horror. Con el horror, ¿no? Y yo creo que no hay que renunciar a la belleza, ¿no? Y por ejemplo, ¡Ay, va! Que se puede ser comunista y estar rodeado de belleza. ¡Qué loco! Y entonces yo creo que el Sec Bertioga hace un poco esto, ¿no? Es decir, primero para mí tiene una máxima que es la costa es para quien la trabaja. Y este lugar se encuentra... Un aplauso para Ana Pacheco. Venga, gracias. La costa es para quien la trabaja y en este lugar trabajan diferentes... en este lugar, no trabajan, sino que descansan trabajadores que forman parte de la industria hotelera, comercio, hostelería, y es un lugar que es más barato de lo normal. Los trabajadores tienen mejores condiciones que en el resto de hoteles de la zona y es un lugar al que pueden ir a descansar. Y tiene algo que ver también con las casas de sindicato, por ejemplo. Luego también está en Galicia, para no irnos tan lejos, en Oleiros, que tiene un alcalde comunista que le llaman Gelo. Aquí hay unas casas de préstamo que sirven para que la gente que está empadronada en el territorio pueda utilizarla para cumpleaños, para aniversarios, para celebrar con los amigos, ¿no? Y son una especie de segundas residencias para gente que no tiene segunda residencia, no tiene ánimo propietarista, sino que es compartido. Y yo creo que en este tipo de iniciativas, que no es solo esta, ¿no? Sino que es la suma de muchas, quizá tiene que ir también el futuro del turismo. Estamos hablando de un pueblo que la gente recordará por una rotonda, ¿puede ser? Esa rotonda del Che, que yo tengo una foto. Una rotonda del Che Guevara donde ella se hizo una foto porque ella va y genera destino turístico donde hace falta. Así es. Que es que luego parece que estemos haciendo un podcast a favor del comunismo. Yo tengo que decir que yo no soy comunista, pero bueno, sin más, hay otras maneras de vivir en el mundo. Sí, sí, además en el ensayo eso no abordo exclusivamente iniciativas comunistas, sino que se trata de iniciativas socialistas en su sentido más amplio y no en el sentido de Perro Sánchez y que creo que sí que nos dan las pistas para pensar en qué vamos a hacer y cómo vamos a descansar. Domingueros sí, domingueros no. Domingueros sí. Domingueros sí. Yo me estoy enamorando de Ana Pacheco. Domingueros sí, además como algo mayor, ¿no? Piensa que los domingueros también estuvieron muy estigmatizados, ¿no? Uh-huh. El propio concepto, la propia terminología tiene que ver con alguien que los domingueros estos que van ahí a molestar, sí. Peyorativo, ¿no? Entonces yo creo que en el libro menciono la idea de los domingueros a partir de la teoría de Ernest Cañada, que es un experto en trabajo que os recomiendo mucho, y él lo que propone es, partiendo de los domingueros, pensar en algo más grande, ¿no? Y esto tiene que ver simplemente con un ocio que seamos capaces de autogestionar en espacios habilitados para ello. Eso no significa ir al monte y joderlo todo, ¿no? Como podría también parecer, sino que pensar que tiene que haber infraestructuras que nos permitan el descanso y que no estén atravesadas por fondos de mil lugares y con políticas extractivistas, ¿no? El capitalismo, al fin y al Sí, cabo. como que se puede y se debe pensar en esa línea y no se debe renunciar eso a pasárselo bien, al descanso y en el fondo a la curiosidad, ¿no? Uh-huh. Al inicio de la entrevista me preguntabas por qué viajamos, ¿no? O yo creo que hay algo que está bien que reconozcamos y es que la curiosidad pues también nos hace en cierto modo humanos, ¿no? Simplemente lo que tenemos que ver es que si en este viaje loco que estamos haciendo, en este turismo desenfrenado,
desenfrenado, hay curiosidad de por medio o simplemente hay un ánimo, ¿no? de hacer checks. De hacer checks. Ahora sí, para los amantes de los rascacielos. Los rascacielos alicantinos, además, que son los más bonitos. ¿Benidorm sí o Benidorm no? Benidorm. Cuidado con la respuesta que me hundes, ¿eh? Ya sabes que soy el embajador de España. Benidorm sí. De hecho, además hay todos estos estudios de Mario Gaviria, que seguro que conoces, ¿no? Que él hizo como esta revisión crítica y no estigmatizante de Benidorm, ¿no? Si Benidorm se había dicho que era lo peor, ¿no? Ese consumo ese turismo para las clases populares, que era kitsch, ¿no? Que era Mario Gaviria da una lectura bastante refrescante. Y en ese sentido también quiero recomendar a Cristina Barrial, que hizo un artículo en La Marea hace mucho tiempo que se llamaba Estuve en Benidorm y me acordé de ti, y que habla básicamente del turismo de su infancia, porque ella había veraneado en Benidorm. Así que yo lo que propongo es un poco lo que proponía Cristina Barrial en el final de su artículo, que era hay que expropiar Benidorm. Me encantaría. Hay que expropiar y quizá... Me encantaría ser alcalde comunista de Benidorm. Me recuerda un poco lo que dices a tu camiseta. ¿Puedes enseñarla para que la gente la vea si no la ha podido apreciar hasta ahora? Alguien que me quiere mucho me ha traído esta birria de camiseta de la Granada. Así es. Tengo toda mi casa de souvenirs de Granada. Ay, los souvenirs. De hecho, tú empiezas un poco con esa idea que luego más adelante al final de esta entrevista vamos a recuperar, pero vuelve a decir el título de tu libro por si alguien aún no se lo ha leído, que tenga oportunidad de encontrarlo en todas las librerías de España. Estuve aquí, me acordé de nosotros, estuve aquí, me acordé de nosotros, estuve aquí, me acordé de nosotros. Jamón. Ahora sí, para ampliar este tema, Ana, hemos llamado a nuestro corresponsal en turismo alternativo y viajeros venjeros, que se llama Benja Serra, que ha entrevistado tanto a turistas, cargos públicos y empresarios del sector. A ver qué nos trae, Ana. Conectamos con Marco Responsal. Así es, Eric. Nos encontramos en plena temporada alta. 9 de cada 10 turistas eligen destinos masivos de sol y playa para sus vacaciones. El 10º no lo hace porque es fotosensible. Estamos encantados. La adrenalina de levantarte a las 5 de la mañana y no saber si vas a poder encontrar un hueco para plantar la sombrilla es algo indescriptible. Es lo que me mantiene vivo todo el año. Sin embargo, otros viajeros optan por el luxury lifestyle. Buscamos siempre una localización con sello CGI, campo de golf innecesario. Nos gusta mucho la piscina de agua salada que tenemos en la urbanización. Es como si no tuviéramos la playa a 200 metros. Nos vamos hasta Barcelona para hablar con Marisa Turada, directora de hotel. Estamos ahora mismo en un 125% de ocupación hotelera. Hemos tenido que meter, de hecho, a una familia gallega y a una de Liverpool juntas en la misma habitación y ahora son una sola familia. Bueno, al final ya se sabe, ¿no? 1 más 1 son 7. Hablamos ahora con Luisma Sificado, portavoz de un tour operador. Este mes he conseguido vender 297 paquetes a la Manga del Mar Menor. Si consigo encasquetar 3 más, me regalan una tablet. Salimos ganando todos. Sin embargo, desde las autoridades se trabaja para fomentar un turismo sostenible. Esto es lo que nos contaba la secretaria de Estado de Turistificación. Hemos escuchado a los científicos y estamos impulsando para los próximos años el programa ABARROTAO 2034. El programa Abarrotao no suena muy sostenible. Es que he dicho que hemos escuchado a los científicos, no que les vayamos a hacer caso. Al fin y al cabo, ellos saben de ciencia, no de turismo. Que sigan con sus batas blancas, que nosotros seguiremos apostando por un turismo de sol y playa de calidad como hasta ahora. Recogemos estas últimas palabras para devolver la conexión a Plató. Bueno, no tengo muy claro que los responsables del sector estén haciendo todo lo posible para cambiarlo. De lo que sí estoy absolutamente seguro es del fantástico trabajo que ha hecho nuestro reportero más viajero. Gracias, Benja. Ana, el título de tu libro, Estuve aquí y me acordé de vosotros, nos recuerda a esas camisetas tan chulas como llevas, ¿no? Como alguien que, por ejemplo, ha estado en Benidorm y se ha acordado de mí, por favor, que me traiga ya esa maldita camiseta que la necesito. Gracias. Los souvenirs son la mercantilización extrema del turismo hecha producto. Así que te vamos a poner a prueba para ver cuánto sabes sobre este tema tan sagrado de las vacaciones. La verdad es que de souvenirs está todo inventado y yo he visto un imán, por ejemplo, que tiene es una flamenca que está sujetando con una mano está sujetando una paella y con la otra está sujetando una icurriña, ¿vale? Así que todo lo que te puedas imaginar, Ana, lo tenemos inventado. Perfecto. Yo te he traído 3 fantásticos souvenirs para que me digas a qué parte del mundo pertenecen y si además me dices la ciudad, un mini punto. Vale. ¿Vamos con el primero? Vale. Vamos con el primero. Un collar con un recipiente de agua de lluvia. Pista, no es Londres. Agua de lluvia.
Francia, París. Que en Francia siempre llueve mucho. En París. No. ¿Quieres otra pista? Está más cerca. Está más cerca. Asturias. No. ¿Quieres otra pista? Sí. Hay cerca un pueblo con una rotonda del Che Guevara. ¡Ay, Galicia! ¿Vale? Sí. ¿Qué quieres? ¿Algún lugar? La ciudad de Galicia. Santiago, una ciudad. Vigo. Santiago de Compostela. Un aplauso para Ana Pacheco. Lo Bien. fuerte es que Ana, una joyería local, ha inventado una manera de llevarse Galicia contigo, así Me que la próxima encanta. vez que pases por ahí me lo traes. No sé si es una cutrería o una genialidad, pero menudo negocio han hecho embotellando agua de lluvia, la podían haber Yo te embotellado embotello un de centollo. Asturias, ahora que estoy ahí también, si quieres. Pues tráeme agua de Asturias, que sea potable, tráeme una casa de Bueno, Asturias. voy a traer agua para Barcelona, que como no tenemos agua, Ah, eso está muy precisamente bien. lo que me voy a dedicar es a hacer potecitos de agua. Así seguro que solucionas Así- la sequía. aquí. Vamos con el siguiente. Unos botes de aire. A ver, te doy una pista. Botes de porque aire. botes de Me aire es un poco encantaría raro, que ¿eh? fuera, un momento, me encantaría que fuera Madrid y que se vendiera como cloroformo para morirse. Pues era. No, No, me pero sí, encantaría. eso es maravilloso. Un bote de aire, por ejemplo, rima con viruji. Viruji, puf. Aire puro, aire chulo. Aire puro. Mercantilización. Aire puro. Aire puro. Uf. Dilo. Silencio. Fujitsu. Sí, Japón. ¿Japón? Japón. Un monte muy alto, El muy monte alto, muy alto. Fuji- El monte monte Fuji. Un Fujitsu. aplauso para Ana Ah. Pacheco. Un aplauso para Ana Pacheco. Monte. El monte Fuji, efectivamente, el monte más sagrado de Japón. Y lo que han decidido es que para celebrar lo sagrado que tiene este monje, puedes comprar un trocito de aire del monte Fuji por 1.000 yenes, que son como unos 6 lereles aproximadamente. Vale. Efectivamente, si fuese de Madrid, no sé si sería como un cloroformo, pero podríamos dar directamente Me un trozo de encantaría. mierda. Me encantaría. Ay, pues vamos con una goma de borrar con forma de oreja. A ver si lo adivinas dónde es. Te doy una pista, ¿vale? Para que te vayas ubicando. No es la tierra de Van Van Gogh. Gogh. los No es Países no es Bajos. Ámsterdam, vaya. Piensa qué país se ha especializado en robar cosas ajenas. Uf, todos, toda Europa. Bueno, uno que Eh, tiene un museo muy grande que si lo vaciasen y Londres. devolviesen todo. Londres. Madre mía. ¿Ahí? Efectivamente. Ahí hay Ahí. una galería de arte Vale. que con una exposición de motivo de Van Gogh se dedicaron a hacer una goma que tenía forma de oreja y ellos lo llamaban eraser. Oh, wow. Fatal, la verdad. Y la gente se manifestó en contra y de hecho les pareció de tan mal gusto pues que al final tuvieron Retiraron que el retirar souvenir, ese souvenir, así que no podrás comprarlo si Vaya, vas a Londres, la mejor vaya. tierra del mundo. Mentira. Muchísimas gracias por venir, Ana. Bueno. Hemos aprendido un montón contigo Gracias de a los ti por souvenirs. invitarme. ¿Tienes algún ecoconsejo que quieras hacerle a la gente no, para no, viajar no y tengo descubrir Barcelona sin no. molestar a los turistas? No tengo ecoconsejos que No. dar. No tengo que consejos que dar una mica de seny. Una mica de seny que en Ya está. castellano quiere decir quédate en tu puta casa, guiri de mierda. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido un montón de cositas. Espero también que al próximo que os diga que vivimos del turismo y que hay que seguir apostando todo nuestro territorio a esa carta, le digáis de mi parte 4 cositas, como por ejemplo que no vivimos del turismo, que es el turismo el que vive de nuestro trabajo. Gracias por estar aquí, dadle like si os ha gustado y ya sabéis, recomendad este podcast a todas aquellas personas que, como tú, también preferirían saberlo. ¡Ale! Me voy de crucero. A contaminar.